Buenos días muchachos, esta es la clase del 20 de marzo de 2020 de la arquitectura, la asignatura de arquitectura cliente-servidor. Habíamos visto la mitad del lenguaje Corva en la clase anterior. Hoy vamos a mirar algunas características específicamente del lenguaje IDL. Ya les voy a colocar acá, todo esto ya lo revisamos. Bueno, queda como por aquí. Entonces, ¿cómo sería la especificación del lenguaje IDL? El IDL es el lenguaje de definición de la interfaz, como lo habíamos revisado la vez anterior. Corva tiene un lenguaje de definición de interfaz para definir las interfaces de los objetos. Recuerden que una interfaz de un objeto básicamente es la declaración, solo la declaración sin la implementación de los métodos de los objetos, incluyendo los parámetros de entrada y los parámetros de salida. La interoperabilidad de estos componentes se tiene que garantizar a través de este lenguaje. Este lenguaje es independiente del lenguaje de implementación y la plataforma de ejecución. Y la organización define la traducción o mapping del IDL a los lenguajes más comunes, como C, Java, bueno, Ada, Smalltalk en esa época que se tenía. Miramos cómo es la interoperabilidad de los componentes. Tenemos una especie, el ORB, que es el mediador de peticiones de objeto, el Object Request Broker es el mediador, y él se encarga de que a través del lenguaje IDL se haga la transformación a cada uno de los lenguajes de programación. Miremos la sintaxis. Es independiente de cualquier lenguaje de implementación, era lo que ellos buscaban. Buscaban que ese lenguaje IDL permitiera realizar mm, como ese mapeo, esa traducción, sin tener ningún problema en los lenguajes. Entonces define los módulos, las interfaces y las firmas de las operaciones. Ya vamos a mirar cómo se hace eso. Este lenguaje soporta herencia, como la que ustedes estudiaron alguna vez en programación orientada a objetos, y se puede utilizar para la definición arquitectónica, es decir, como para el esqueleto en general, y para derivar lo que les digo, esqueletos de implementación. Y estos esqueletos se derivan de una función de traducciones estandarizadas que siempre llamamos mapping a esas traducciones. Ese lenguaje del IDL de Corva es una sintaxis derivada de C++ en la manera declarativa. Incluye directivas de precompilación como las que ustedes ya conocen. Este include y este define ya los hemos manipulado mucho en lenguaje C, ¿sí? Todas las plataformas comerciales disponen de un precompilador IDL para generar esqueletos y registrar las interfaces en el repositorio de interfaces. Resulta muy útil para encapsular sistemas preexistentes y IDL permite definir módulos, interfaces, clases en general, operaciones, métodos y tipos de datos. Entonces, em, en el módulo, ¿qué es? Es el espacio de nombres para agrupar las descripciones. La interfaz, lo que ya les dije ahora, es el conjunto de métodos que pueden invocarse sobre un objeto que contiene los atributos, operaciones y excepciones. En Java la palabra es interfase. Las operaciones son un servicio utilizable por los clientes. Pueden tener parámetros in, out o in-out, que es parámetro de entrada, parámetro de salida, parámetro de entrada-salida, el valor de retorno, las excepciones y el contexto. Los tipos de datos se pueden definir en el lenguaje también, y las constantes. Tenemos también identificadores. Es una letra seguida de 0 o más letras, números y guiones bajos. Es sensible a mayúsculas y minúsculas estos identificadores, pero no pueden declararse dos identificadores que solo difieran en el hecho de que algunas letras sean mayúsculas. Bueno, hay unas palabras reservadas que se escriben con minúsculas, y también tiene comentarios como en C o C++, con el doble slash o doble barra para una sola línea y barra y asterisco para varias líneas. La puntuación
Lo mismo que tenemos en C o en Java, se delimita a través de llaves. Y después de cerrar una llave se escribe un punto y coma. Después de cada declaración se escribe punto y coma, como en C o en Java. Y las listas de parámetros se ponen entre paréntesis y los parámetros se separan mediante comas. Bueno, los módulos e interfaces. Entonces, un módulo define un espacio de nombres, puede contener una declaración, inclusive otros módulos. Una interfaz también define un espacio de nombres, puede contener constantes, tipos de datos, atributos y operaciones. Y el nombre de una interfaz puede utilizarse como un tipo de dato también. Entonces, esto es algo también importante. Miremos un ejemplo pequeño de cómo declarar. Uno puede decirle módulo ROM booking acá. Para los que de pronto no saben qué traduce esto es reservar una habitación. Y dentro de este módulo yo tengo una interfaz que se llama habitación. Y de ahí ya la empiezo a manejar. Entonces aquí por ejemplo tengo también otro módulo. Dentro de este módulo puedo tener otro módulo. Puedo definir una interfaz. ¿Sí? Aquí puedo hacer una herencia que se manipula ahí. Aquí tenemos también, por ejemplo, en la definición de interfaces, algo que se llama referencia mutuas. Es decir, yo tengo dos interfaces y desde la interfaz B puedo hacer o trabajar la interfaz A. Pueden usarse como un tipo de dato. Miren que acá estoy usando A como si fuera un tipo de dato que devuelve esta función. Y aquí estoy utilizando dentro de A, estoy utilizando a B como un tipo de dato que devuelve esta función que estoy trabajando acá, o este método más bien. Bueno, con la herencia, entonces miren cómo se hereda. Yo declaro dentro del módulo herencia esta interfaz A. Ahí tengo un tipo de dato, un signed short, y aquí hay una función. Y acá lo que hago es, como se maneja la herencia, muy parecido a C, coloco los dos punticos y le digo que B hereda de A. Listo. Es algo muy sencillo. No vamos a profundizar mucho en este lenguaje, sino a conocerlo. La herencia múltiple. Una interfaz puede heredar de varias interfaces. La sintaxis es similar a la de la herencia simple en C. Mírenlo acá. Interfaz C, dos puntos. Entonces esta interfaz hereda de A, de B y de C. Para los que no recuerdan qué es la herencia, recuerden que en objetos, cuando una clase hereda de otra, lo que está heredando son todos sus métodos y sus atributos y el comportamiento también de sus métodos si están definidos. En las interfaces recuerden que los métodos no están definidos. Entonces en las nuevas clases yo puedo eh, redefinir o definir, si no se han definido los, los procedimientos o los métodos del objeto. Los nombres de las operaciones en cada una de las interfaces de base, es decir, los padres, interfaces padres, deben ser únicos como lo hacemos en la mayoría de lenguajes y no puede ser redeclarado en la interfaz derivada. En este caso no lo podemos redeclarar. Los tipos de datos básicos son el short, que es un entero corto, el long, que es un entero largo, float, double, char, boolean, string, octeto, enum y any. Recuerdan que el any, la clase anterior, habíamos dicho que era para cualquier tipo de dato, pero hay que declararlo como any, no lo podemos dejar sin declarar. Entonces acá también puedo manejar estructuras, como lo manejaron de pronto alguna vez en C. Esta es básicamente casi la misma sintaxis de lo que uno declara en estructuras de datos. Podemos tener algo que se llaman las uniones discriminadas. Entonces, miren, por ejemplo, yo tengo esta unión multipersonalities y puedo mandarle un, un entero y ahí puedo hacer un switch y él me va a trabajar o a organizar de acuerdo al switch el tipo de dato que yo voy a trabajar acá adentro en este ejemplo que estamos colocando. Es un tipo de dato que se llama uniones discriminadas. Él me va a devolver uno dependiendo
del valor que yo le mande acá. Entonces es algo muy interesante. Aquí hay algo que llaman secuencias, ¿sí? Básicamente en este caso que tenemos aquí es como un arreglo, aquí lo dice, temperatura en este caso sería un arreglo dinámico de valores de tipo float. Los arreglos los hago igual que en Java o que en C, con los corchetes, un arreglo de 7 posiciones. Y las excepciones, pues simplemente son, recuerden que una excepción en cualquier lenguaje son acciones que yo ejecuto cuando se genera un error en el programa. Entonces yo las defino aquí dentro de la interfaz bank, una excepción que se llama reget, ¿sí? Y ahí ya manipulo lo que tengo que hacer. Aquí hay una excepción por fuera, se llama too many. Pues no tengo el código ahí, simplemente estoy definiéndolo para, para implementarlo después. Las operaciones y atributos, aquí tengo un tipo de dato definido que lo voy a llamar clash amount, ¿sí? Entonces aquí tengo una secuencia. Um, Aquí por ejemplo tengo un void order windows. Aquí le estoy diciendo, aquí algo que no habíamos dicho, los parámetros, aquí ya les defino todos los parámetros y yo le puedo decir si es un parámetro de entrada, es decir, si solamente voy a recibir el dato, o si es un parámetro de salida, si este va a ser este total price va a ser un parámetro que va a devolver ese método. Puede tener varios, como ven acá, pueden tener varios parámetros de salida, puede devolver varios parámetros y todos pueden ser diferentes. Bueno, ¿en qué contextos corre esto? En el sistema runtime garantiza que los valores asociados con las literales que tienen la causa y la conste estarán disponibles en el servidor. Puede utilizarse asterisco para incluir variables con nombres similares. Los contextos son un concepto muy poderoso, pero hay que tener cuidado porque ese contexto es como cuando nosotros manejamos la memoria dinámica en C. Entonces hay que tener cuidado con ese ejercicio. Bueno, aquí está la sintaxis en general, cómo se definiría un IDL como completo. Aquí estamos el módulo, aquí el identificador, todas las declaraciones del tipo de dato, declaraciones de constante, declaraciones de excepción y declaro también las interfaces, o las herencias si la tiene, que son opcionales. Sí, aquí las declaraciones del atributo dentro de esa clase o esa interfaz que estoy manipulando y aquí el tipo de retorno y el identificador con los parámetros que se van a devolver en los métodos y si hay excepciones y si hay la palabra const. Este sería la sintaxis general de un IDL. Listo, de un IDL que yo quiero. Aquí está, por ejemplo, un módulo que es animales. Entonces declaro una interfaz perro que hereda de mascota y animal. Aquí le coloco un atributo que son razas de perro, que lo coloco como raza en general. Una excepción que está nuevo interesado recibe un string. El ladrar es uno de entrada que sería y recibe un short de cuánto tiempo. Aquí sería para manejar excepciones o errores, yo le voy a decir entonces cuál es el código que voy a utilizar y sería el código que yo tengo acá en no está interesado. Está siéntate, está gruñe, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Yo puedo incluir otro archivo que ya esté definido. Por ejemplo, aquí estoy definiendo ATM Data. Para los que no saben qué es ATM, es el cajero automático. Aquí voy a manejar la excepción. Revisar la tarjeta, le mando el ID de la tarjeta y aquí simplemente le voy a decir que cuando hay un error voy a manejarlo con algo que se llama bad car, que no lo tengo definido en este caso, y aquí están los métodos dentro de esa interfaz. Aquí tenemos otro módulo que se llama TMScope. Aquí puedo definir varias interfaces dentro del módulo, no solamente una, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿Cómo se hace el mapeo? Es decir, ¿cómo se hace la traducción hacia los lenguajes de programación? Se ha estandarizado, o en la época que salió Corva y después con la evolución, se estandarizaron los lenguajes que yo creo que eran más fáciles de traducir, pero no sé cómo lo harán con COBOL, porque COBOL es demasiado complicado. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Entonces, ¿qué se hace? La interfaz de invocación dinámica del cliente, lo que se llamaba en el dibujito que habíamos visto DI,
Permite a un cliente invocar operaciones en una interfaz para la cual no tiene stub. Recuerde, una interfaz, o él genera los stubs para hacer esas traducciones, ese intercambio de datos a través del cliente y del servidor. Se permite invocar una operación utilizando una semántica que se llama deferred synchronous. Ya miramos un ejemplito ahorita que tenemos. La invocación dinámica de los stubs del servidor o skeletons se utiliza para realizar peticiones para cualquier operación, esté o no esté definida en el IDL, ¿sí? Y estas dos, básicamente el DI que es en el cliente y el DSI que es en el servidor, son APIs de nivel del sistema, es decir, un conjunto de objetos y de métodos que permiten enviar y recibir peticiones más elaboradas de manera dinámica. Recuerden que la diferencia o algo adicional que tiene Corva, a diferencia de RPC, son estas dos, que son invocaciones dinámicas, es decir, yo las puedo hacer ahí en tiempo de ejecución, las dos son independientes. El repositorio de interfaces o el IR, que se llama en inglés, permite encontrar definiciones de objetos en tiempo de ejecución. Bueno, en el 2 se empleó la definición. Está implementado el repositorio de interfaces. Lo único que es un conjunto de objetos y ya, que representa la información que necesitamos. Almacena los objetos de manera persistente, o sea que tiene que tener algún dispositivo de almacenamiento para que no se vaya a perder o una base de datos. El repositorio de interfaces también proporciona obviamente las operaciones de búsqueda para la obtención de los objetos en una base de datos o una base de objetos en este caso. Las operaciones pueden aplicarse polimórficamente a todos los objetos del IR. Recuerden que el polimorfismo es tener varias formas, y cuando habla de operaciones y hablamos de polimorfismo en objetos, recuerden que para un mismo nombre de operación yo puedo ejecutar diferentes acciones. Entonces, aquí en el repositorio de interfaces, los objetos son contenedores o contenidos. Entonces, miremos algunas palabras claves. Por ejemplo, describe, devuelve información del IDL del objeto contenido. Lookup, sobre un contenedor, devuelve referencias a los objetos contenidos. Y lookup name, localiza objetos por el nombre en un contenedor. Vamos a mirar algo ahorita en el ejemplo de RMI con una función parecida a esta. No es lo mismo que Corva, pero vamos a mirar algo parecido. Aquí está contents. Si aplica un contenedor, devuelve la lista de objetos contenidos. El describe contents, se aplica a un contenedor, devuelve la lista de descripciones de cada uno de los objetos. Describe interfase, se aplica sobre objetos del tipo interface dev y devuelve una estructura completamente que define completamente una interfaz. Vamos a mirar acá. Tenemos isA, se aplica sobre objetos de tipo interfaz, lookID, lookupID, getPrimitive. Bueno, no me voy a detener mucho en esto. Estas eran algunas plataformas comerciales que existían hace años: el Orbix, BC Broker, el Java IDL, que eso todavía sí persiste mucho, el de SOM y Inkscape, que fue el mejor navegador del mundo y sus alrededores. Ya no está, tenía algo que se llama el Netscape One y ya les voy a mostrar un poquito de cada uno, ¿sí? Aquí está la definición de ORB, ¿no? Aquí está cada uno, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pero no me va a tener mucho en esto. Simplemente mirar por encima cómo funciona cada uno de ellos. En esa época era multiplataforma. Por ejemplo, el Orbix mapeaba o transformaba ese IDL en C++ y en Java, ¿sí? Tenía servidores de nombres, de eventos, de transacciones, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. El BC Broker, el proveedor era Borland Vision Price en Estados Unidos. Mapeaba también a C++ y Java y tenía servicio de nombres, eventos y transacciones de seguridad. El Java IDL, esto sí se mantiene. La primera versión salió con el JDK 1.3. Ya estamos lejos de esta primera versión que salió hace mucho tiempo, mucho tiempo. Obviamente mapeaba solamente a Java y tenía servicios, por ejemplo, de nombres. Y simplemente ya viene con el JDK también. Netscape One, este era bonito. Era una plataforma general de la empresa Netscape que, como les digo,
creó el mejor navegador del mundo que ha existido por siempre y para siempre para desarrollo de aplicaciones distribuidas sobre Internet. Entonces, en esa época, cuando lo creó, podía hacer HTML dinámico, trabajaba con Java y JavaScript, tenía unas librerías básicas, utilizaba el ORB de Bicygenic, utilizaba lo que se llamaba JavaBeans, que es un concepto que un poquito todavía está en Java, y utilizaba plugins para el navegador. Perdón ahí por la tos, no tengo coronavirus. Listo. Bueno, aquí hay una evolución entre la versión 2 a la 3. Hay unas plataformas alternativas, por ejemplo, DCOM fue lo que creó Microsoft en su época para trabajar lo mismo que hace Corva, que básicamente es compartir objetos. Eh, Era un competidor comercial. SOL significa Object Linked and Embedded, ¿sí? Y D es Distributed Component Object Model, ¿sí? Bueno, este de ActiveX también lo utilizaba y creo que todavía lo utiliza Microsoft. Habían otros que se llamaban OpenDoc, ORB, bueno, y servidores de Corva. Entonces, habían muchas alternativas y voy a agrandar un poquito acá para que lo podamos ver bien. Aquí yo creo. ¿Cómo se hacían el desarrollo de aplicaciones de Corva? Pues teníamos primero el lenguaje de definición de interfaces en el número uno. Un momentico, estoy tratando de que no titile mucho. Ahí. Entonces, después de la interfaz, cuando se definía en ese lenguaje que observamos un poco arriba, se compilaba, ¿sí? Se generaban, miren lo que se generaba acá, se generaba el stub y el esqueleto, no, el esqueleto, es decir, los dos stubs, el stub del cliente y el stub del servidor, después de compilar ese IDL. Luego de esos dos stubs se compilaba con un lenguaje de implementación, el que se hubiera escogido, ¿sí? Aquí estaba la implementación, había que darle la implementación de objetos del cliente y del servidor y luego ya se generaba el cliente del servidor. Entonces no era tan complicado, no era tan sencillo hacer ese ejercicio. Listo. Ya revisaremos de pronto un ejemplito con Corva. Entonces, aquí está ya, antes de terminar, cuáles serían entonces ya fácilmente los pasos para la creación de aplicaciones. Entonces, primero, hay que definir las interfaces de los objetos, obviamente, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Con el lenguaje IDL. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, recuerden que después del lenguaje IDL, entonces lo que hacemos es compilar esas interfaces y esas interfaces generan el stub del cliente y el stub del servidor, como lo vimos en la gráfica anterior. Tercero, hay que crear la implementación de los objetos, el servidor del cliente, es decir, tenemos que hacer el código, tenemos que implementarlo. Tenemos que implementar el código para saber cómo va a funcionar el cliente del servidor, ¿sí? Se crean esas clases, se implementan, bueno, y después esos objetos se van a registrar en algo que se llama el activador de objetos. Luego se compila el código, es para los ejecutables, como lo hacemos como en cualquier lenguaje de programación que necesite ser compilado y luego ya simplemente se ejecuta como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Entonces, para desarrollar aplicaciones Corva se pueden hacer de dos maneras. Aquí está por herencia o por delegación. Miremos algunos ejemplos de cómo sería. Entonces, un ejemplo sencillo, el Hola Mundo, como siempre. Entonces, mírenlo acá. Aquí tenemos cómo definimos la interfaz IDL, la palabra módulo, el nombre que querramos darle. Y básicamente aquí definimos un método que se llama sayHello y una interfaz que se llama hello. Listo. ¿Cómo sería la implementación? Pues aquí importo hello app punto asterisco y esto ya sería código Java, mírenlo acá. ¿Qué sería? Simplemente es un método que devuelve sayHello. Miren que aquí hereda de hello implementación base. Los que no están muy familiarizados con Java, cuando ustedes encuentren esta palabra impl, impl, lo que están haciendo es colocándole el código de una interfaz a la cual no se le habían definido, digamos, las operaciones que va a hacer internamente. Listo, esa sería la implementación. Aquí sería el código Java del servidor. Bueno, aquí pues básicamente es, mírenlo acá, aquí tengo el ORB,
Miren que aquí importo las librerías de Corva del ORB. Inicializo con los argumentos. Hago referencia al objeto, al nombre del servicio. Después llamo el nuevo componente con la palabra hello. ¿Sí? Y al final, aquí resuelvo el pad. Al final ya lo puedo usar, miren. En este string hello reference ya estoy haciendo uso del objeto. Listo. Después con calma vamos a mirar un ejemplo de Corva para hacer un nuevo tallercito. Bueno. Bueno, aquí ya sería como compilarlo, ya en esta época no necesitamos hacerlo así, lo podemos hacer directamente desde un IDE. Y ahí terminaríamos, muchachos, todo lo que tiene que ver con la teoría, solo la teoría de lo que es Corva. Ya ustedes me dirán si tienen alguna pregunta o si no para pasar a la segunda parte que la voy a grabar en un video diferente para que no quede tan largo como la clase anterior. ¿Alguna pregunta, muchachos, porfa? ¿Quién me escribe por ahí? Si hay alguna pregunta o si no terminamos de grabar. ¿Se durmieron? ¿Están ahí todavía? Eso, Nicolás, gracias. Santiago, Jenny Lorena, está bien. Jorge Luis dice que no, no hay preguntas. ¿Quién más por ahí? Muy bien, dicen. Santiago está comiendo arroz con huevo, me parece muy bien. Sí, Leonardo pregunta que si se maneja como herencia solamente, se puede manejar con o sin herencia. Miren que en el ejemplo que teníamos no hay ninguna herencia, es un ejemplo muy sencillo que está ahí todavía. Héctor Marín está pensando, bueno, entonces mientras piensas Héctor, después miramos si tienes alguna duda. ¿Quién más? Bueno, voy a terminar la primera grabación que corresponde a Corva y ya vamos a comenzar la segunda con el ejemplo de RMI.